Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Como nos quedamos antes de que se corte el video, Lincoln descarta la opción de una invasión a México, una invasión terrestre, y descarta aún más la idea de eh, conquistar todo México y sacar a los franceses solamente para conquistar México y terminar lo que empezó en 1848. No, eso dice Lincoln, no hace falta. Es más, incluso Lincoln sabe que ni siquiera es necesaria una invasión terrestre. Bastaba con imponer un bloqueo naval a México. En ese entonces, la principal flota de guerra era la flota más numerosa de guerra, mejor dicho, la flota más numerosa de guerra era la británica, resultado justamente de un largo proceso que venía de las guerras napoleónicas. La segunda flota más numerosa para ese momento era la flota norteamericana y la tercera era la francesa, pero ya muy alejada realmente. Pero incluso Inglaterra, teniendo más barcos de guerra que los norteamericanos, no se atrevía a enfrentarse a la flota de guerras norteamericana. La razón, durante la guerra civil estadounidense se incrementa el número de barcos, de barcos de guerra de Estados Unidos, pero no solamente eso, sino que además desarrollan los primeros barcos de metal, los ironclads, que justamente son esos barcos de hierro. Son como el abuelito, los acorazados del siglo XX. Los barcos de Estados Unidos son barcos de metal. Los barcos británicos, en su mayoría, son barcos de madera. Podrán superar el número de los barcos norteamericanos, pero no tienen nada que hacer barcos de madera frente a barcos de metal. Y encima Francia no tiene barcos de metal, tiene puros barcos de madera y se enfrenta en desventaja numérica a los barcos norteamericanos. Es decir, tiene desventaja tecnológica y desventaja numérica. Si Estados Unidos le impone un bloqueo naval a México e impide que lleguen suministros y refuerzos a las tropas en Francia, las tropas francesas desplegadas en México, la flota francesa no podía hacer nada. Habría sido inútil cualquier intento por romper el bloqueo. De modo que de esa forma, Lincoln habría obligado a Napoleón III finalmente a retirar sus tropas de todas formas, porque habría dejado sin refuerzos y sin suministros a sus tropas en México y habría sido presa fácil ya para unas fuerzas liberales que tienen el apoyo de Estados Unidos en dinero, en armas. De hecho, los mismos norteamericanos empiezan a enviar las armas que utilizaban en su guerra civil, se las empiezan a enviar a los mexicanos. Son armas con el último grito tecnológico de la época. Son ametralladoras. Las abuelitas de las ametralladoras modernas aparecen en la guerra civil. Se las envían a México. Les envían fusiles de tiro rápido. Ya no son esos fusiles que hay que cargar por la boca del cañón y retacarles la bala, sino que ya llevan el cartucho, nada más era metérselo, disparar y ya, incluso había ya mecanismos de cargadores para agilizar el proceso, nada más de estar disparando, jalas el cerrojo, disparas de nuevo, jalas otra vez el cerrojo, vuelves a disparar y así. Esos ya son rifles de tiro rápido, comparados con los rifles de avancarga de casi todo el siglo XIX. Ya si el ejército francés realmente no era rival, o no hubiera sido rival para el ejército mexicano, reforzado con armas norteamericanas. Napoleón III es consciente de esto y decide que ya, sí, le va a dar la razón a Lincoln y decide retirar sus tropas de México. Las tropas francesas, que eran el principal núcleo de apoyo de Maximiliano, lo dejan solo. Pero no solamente lo dejan solo los franceses, lo dejan solo sus aliados austriacos y sus aliados belgas. No quieren problemas con los norteamericanos. Carlota, eh, Maximiliano en cuanto se queda solo, Maximiliano de la idea de pues ya, la chingada esto, ya me rindo, me regreso a Europa y estaba dispuesto a renunciar al trono de México, Maximiliano. Pero Carlota, que estaba empeñada en querer ser monarca, convenció a Maximiliano de que se quedara, de que resistiera y de que ella iba a ir a Europa a recuperar el apoyo que habían perdido. Y Maximiliano le hizo caso a Carlota. Lo que pasa cuando le haces caso a tu señora. Error garrafal. Carlota se dirige primero a Francia. En Francia trata de convencer nuevo a Napoleón III de que pues, apoya a Maximiliano, de que no lo deje solo, pero Napoleón III no quiere broncas con Estados Unidos, no quiere broncas con Lincoln. Entonces pues, le dice, no, ¿sabes qué? Yo ya mi trabajo y se acabó y me sentí de problemas. No quiero una guerra con la principal potencia industrial del momento.
De ahí, Carlota se mueve hacia el Vaticano, trata de convencer al Papa de que apoya a Maximiliano, pero el Papa le dice, no, ¿sabes qué? Yo tampoco tengo nada que hacer, pues sigue tu camino y te doy mi bendición. Luego de ahí, Carlota se dirige a Austria, se dirige a Viena para hablar con el hermano con el hermano de Maximiliano, con su cuñado, a tratar de convencerlo de que pues apoyas a Maximiliano, de que no lo dejes solo. Y dicen, no, ¿sabes qué? Austria no tiene ninguna bronca que meterse con Estados Unidos, así que es bronca de Maximiliano. Y de ahí Carlota se mueve hacia Bélgica, hacia Bruselas, la capital, para hablar con su padre y convencerlo de que apoya a Maximiliano. Y el padre de Carlota, pues, le dice, ¿sabes qué, mija? Pues yo te quiero mucho, eres bienvenida aquí, incluso tu marido es bienvenido aquí en Bruselas, como refugiados, pero yo no voy a enviar tropas a México, yo no me voy a meter en broncas con Estados Unidos. Y Carlota se deschaveta, Carlota se vuelve loca. De algún modo ya está como chavetada cuando sale de México hacia Europa, pero en el proceso tanta gente que la rechazó, tanta gente que le dijo, no, ¿sabes qué? Te abandonamos. Ver que su proyecto personal se desmorona, hace que ella se desmorone mentalmente. Y lo más triste es que no tenía ni 30 años, estaba en sus 20, 25, 26 años más o menos. O sea, bien jovencita Carlota y se vuelve loca a esa edad. Y vivió arriba de los 80 años. Pasó el resto de su vida loca, la pobrecita. Bueno, eso Carlota. Mientras tanto, Maximiliano se queda en México, es en 1865. De 1865 hasta 1867, los liberales logran recuperar todo el territorio perdido a manos de los franceses. Para ese momento ya no hay tropas francesas, ya no hay tropas belgas, ya no hay tropas austríacas, solamente hay tropas conservadoras, que aún siguen siendo leales a Maximiliano. Pero pues esas ya no eran rivales para las tropas liberales. Terminan retrocediendo. Maximiliano no le queda más remedio que abandonar la Ciudad de México, que sabe que es indefendible, y se traslada con un último contingente y algunos generales conservadores que aún le son leales, se dirige hacia Querétaro. En Querétaro se libra un asedio y es un asedio que dura varios meses. Al final, aunque Maximiliano trata de dirigir la defensa, pues es insostenible la situación. No, se les acaban las municiones, se quedan sin comida, se empiezan a comer a los perros, a los gatos, a las ratas, se quedan sin agua. Y ya Maximiliano sabe que pues, no tiene sentido seguir peleando y se rinde. La plaza de Querétaro se rinde, Maximiliano es tomado prisionero. Y aunque hay voces en todo el mundo, tanto voces mexicanas, tanto voces en Estados Unidos, voces en Europa, que le piden a Juárez que le perdone la vida a Maximiliano, Juárez decide que no. Es un invasor y tiene que ser fusilado, punto. No tuvo clemencia con nadie, no solamente con Maximiliano, con nadie. Varios de los liberales y claro también los conservadores que apoyaron a Maximiliano en su momento, en cuanto fueron tomados prisioneros, también fueron fusilados. Entre ellos Vidaurri, como castigo por haber traicionado a Juárez. Si hubiera aguantado tantito Vidaurri, se habría quedado del lado ganador. Como sea. De hecho, hay que reconsiderar el tema de que pues finalmente tampoco lo podía matar Juárez, porque tanto Juárez como Maximiliano eran liberales y ambos eran hermanos de logia, eran masones de la logia yorquina. Formalmente en sus reglas establece que no se puede matar entre hermanos de logia, pero a Juárez le valió. De todas formas lo fusiló, lo mandó fusilar. En las cercanías de Querétaro, en el Cerro de las Campanas, termina siendo fusilado Maximiliano junto con dos generales conservadores que se mantuvieron leales a él hasta el último momento. Con la muerte de Maximiliano, finalmente triunfa de nuevo la República Liberal, pero no solamente triunfa la República Liberal. Entre las consecuencias de este triunfo está, en primer lugar, el triunfo definitivo de la República. Ese conflicto que existía desde que México se independiza sobre qué tipo de gobierno tener, un gobierno republicano o un gobierno monárquico. Y si es un gobierno republicano, debe ser un gobierno centralista o federalista. A partir de aquí, se decide ya de manera definitiva que México va a tener solamente un gobierno republicano y además federal, ni siquiera centralista. Esto significa
que la opción monárquica queda descartada para México para siempre. A partir de ahora seguirá habiendo levantamientos armados, seguirá habiendo revoluciones, seguirá habiendo conflictos internos, pero ya nadie volverá a plantear la posibilidad de que México sea una monarquía. Es más, ni siquiera van a plantear que México es una república centralista. Ya todos van a asumir que México debe tener un sistema de gobierno republicano y federal. Los levantamientos que veremos más adelante tendrán otras justificaciones, pero ya no van a plantear otro sistema de gobierno que no sea este, republicano y republicano federal. Al descartar la opción monárquica, también se le pone fin político a los conservadores. Los conservadores dejan de figurar como fuerza política en México. Bien. A partir de ahora, solamente los liberales. Y de hecho, a partir de ahora, los liberales, al ya no tener a los conservadores para pelearse entre ellos, van a empezar a pelear entre sí los liberales. Y esa parte de la historia de México se conoce como República Restaurada. Justamente después de que se triunfa sobre los franceses, se restaura la República. Por eso se llama República Restaurada. Y es el tema que veremos en el siguiente video. Hasta entonces.